¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es www.anunciacion.com.mx, un espacio de las organizaciones de la sociedad civil abierto para que ellas comuniquen lo que quieren, lo que saben hacer, aquello que quieren que se convierta en política pública, aquello que quieren que se haga cultura en este país donde la violencia, el desempleo, la pobreza nos tienen pues realmente tristes, pero no todo eso es la realidad de México. También en México lo que tenemos son más de 20,000 organizaciones o movimientos sociales, 7,500 por lo menos organizaciones altruistas con figura jurídica registradas en la Secretaría de Hacienda, con proyectos formales muy bien diseñados, en fin, hay mucho que hacer, hay líderes sociales que no pierden la esperanza, que siguen caminando, contagiando al mundo entero para que logremos solucionar problema por problema, caso por caso, y hacer que México y otros países de América Latina se levanten, despierten y el ser humano pueda alcanzar la plenitud de vida a la que todos tenemos derecho. Vamos a hablar de esto precisamente, el altruismo y la filantropía. Yo recuerdo que en México hace tiempo se hablaba del altruismo con mucha naturalidad, se hablaba de la asistencia como un paso dentro de todo lo que se hace para lograr liberar a quien se ayuda. Entonces es asistir en un momento en el que una persona no puede hacer nada por sí mismo, siempre bajo el principio de subsidiariedad, que significa precisamente eso, no hacer por el otro lo que el otro puede hacer por sí mismo. Después viene la prevención en paralelo, sí, para evitar que las personas caigan en situaciones críticas que les impidan salir adelante por sus propios medios intelectuales, afectivos, espirituales, emocionales, los propios recursos materiales con los que cuentan de manera personal y comunitaria, por supuesto. Luego también viene el tema de promoción humana, de aquella persona a la que has asistido, hay que promoverla para que alcance lo último, que es la liberación, liberar a tu beneficiario y con el pensamiento muy claro y el fin último de desaparecer. Y lo que hemos visto es que las organizaciones altruistas no pueden pensar en desaparecer, sino en crecer y en garantizar su permanencia. Luego han sido influidas por la corriente del pensamiento filantrópico, en donde ya la actividad altruista tiene que ponerse como aliada o socia de los empresarios, bajo el concepto de ganar-ganar. El empresario va a darle desde un pensamiento filantrópico a las organizaciones sin fines de lucro alguna ayuda, siempre y cuando esa ayuda les sirva de algo, para ampliar mercado, por ejemplo. Y luego, claro, el filántropo, como mediante el sistema del libre mercado, naturalmente acapara riqueza, busca un medio de redistribución de un porcentaje de esa riqueza haciendo donativos. Pero estos donativos también le dan un beneficio, recibos deducibles de impuestos, imagen publicitaria, en fin. El hecho es que parece ser que es el cuento de nunca acabar y lo que yo siento es que el altruismo y la filantropía son un termómetro de la realidad económica de México. Algunos dicen que hay que hacer crecer en número a las organizaciones de la sociedad civil, otros sugieren que si crecen en número estamos haciendo cada vez más instituciones paliativas del daño social de un sistema económico. Pero mejor que nos platique de esto una experta. Es María Elena del Valle, ella es directora de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación de Impacto de la Administración de la Beneficencia Pública. ¿Cómo estás, María Elena? Muy amable, gracias por invitarnos a este programa y permitirnos expresar lo que se hace desde el gobierno federal para ayudar a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál es la visión del gobierno federal respecto de esta evolución del altruismo en México? ¿Cómo lo describe, cómo lo narra? Hay algo que es importante, que el gobierno federal tiene el pleno conocimiento de que hay muchísimas funciones que de origen le pertenecían al Estado y debía el Estado de proporcionar. Como la educación, la salud, y entonces estamos rebasados totalmente por las necesidades que se están presentando en el país. ¿Qué sucede? Que necesitamos ayuda, necesitamos apoyo, y las organizaciones de la sociedad civil son un gran apoyo para el gobierno federal. Es sin duda que no podemos dejar de reconocer el trabajo de la sociedad civil organizada en nuestro país. Sin ellas nosotros no podríamos llegar a todos los rincones de donde se necesita la ayuda, y bueno, la visión del gobierno federal es esta: no podríamos
llegar a donde hay más necesidad si no fuera por las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, de todo lo que se hace hoy en México desde las organizaciones de la sociedad civil, ya no solo es educación y salud. No, hay muchísimos ¿no? Porque temas, por tradición claro, lo fue, por historia, claro, digamos, ¿no? Claro. Incluso desde las culturas prehispánicas. Claro. Los primeros mexicanos, los primeros habitantes de este país se ayudaban comunitariamente de manera espontánea en materia de salud, de claro, nutrición. Claro. Pero luego la Iglesia Católica, ya con la conquista, pues metió el tema de la educación, digamos, sí, ¿no? Después, con la independencia y la revolución, lo que vinieron fueron muchas rupturas familiares, gente viuda, gente que había fallecido, huérfanos, muerte, en fin, y se crean los albergues. Entonces, ves cómo vamos pasando de lo más natural, que es la salud y la nutrición, a la educación, a los albergues, y hasta ahí todo estaba bien. Pero lo que vemos hoy es de todo, ayudas de todo tipo a males sociales que se han generado por necesidades creadas no satisfechas, por un sistema económico que no genera empleo para todos, claro, por muchos otros fenómenos, la sí, migración, en fin. Sí, hay organizaciones de la sociedad civil que atienden diferentes problemáticas, tú lo comentas perfectamente bien. Bullying, actualmente tenemos muchísimas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención de los problemas de salud mental, ¿no? Y emocional, violencia intrafamiliar, adicciones, y bueno, dentro de ese grupo de organizaciones, unas con un perfil sumamente dirigido hacia los derechos humanos, hacia la participación ciudadana, hacia la apertura democrática, o sea, los temas de las organizaciones de la sociedad civil, de verdad, es impresionante cómo acuden a tratar de apoyar en una problemática determinada, ¿no? Y en una problemática que es a nivel nacional. Tocaste un tema bien importante, la atención al migrante, ¿no? En las zonas fronterizas tenemos situaciones de verdad tristísimas, de gente que buscando mejores condiciones de vida, no nada más nacionales, sino de todo Centroamérica, las tienes en la frontera norte tratando de cruzar la frontera con una problemática terrible de salud, de educación, de atención básica. Ahora, ¿qué te parece el desprestigio que se hizo al término asistencia? Claro. Y se le comenzó a llamar a la asistencia, que es necesarísima en momentos específicos de la vida de un ser humano que necesita asistencia, claro, y se desprestigió llamándole asistencialismo. Claro. Y entonces empezó a introducir el término ganar-ganar, ¿no? Así es. Tienes muchísima razón cuando inicias tu exposición hablando de cómo entran también los sectores empresariales a cubrir y a tratar de ayudar a las personas con un doble discurso, ¿no? El sentido de ayudar, pero también yo gano, ¿no? Sin embargo, también hay personas y hay empresas y hay muchísimas organizaciones, no solamente nacionales, sino también internacionales, que son destacadas por su labor asistencial. No asistencialista, asistencial, ¿no? Y cubrir ciertos aspectos necesarios para las personas. Nosotros trabajamos, focalizamos la mayor parte de nuestros apoyos y nuestra atención hacia problemas de salud. Sin embargo, porque hay que decir que tu oficina, la oficina… Depende de la Secretaría de Salud. Es la Administración de la Beneficencia Pública, es una dirección de la Secretaría de Salud. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. Y bueno, es una institución que cumple 150 años de creada. O sea, es una institución que ya trascendió un siglo, que trascendió siglo y medio y que actualmente todavía tiene vigencia, ¿no? Ese es el valor más importante. Precisamente por eso me interesaba que ustedes estuvieran acá para que nos cuenten la historia. La historia. Pasó de la Iglesia Católica, que era la que tenía estos albergues y colegios, al gobierno, que entonces asumió la responsabilidad de hospitales, albergues y colegios. Me faltó decir hospitales, albergues y colegios. Pero luego, ciertamente, que la situación económica de México y la violencia y los ninis, que acabo de hablar de los ninis hace unos minutos, 8 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y estos se suman al índice de desempleo de muchos adultos mayores de 40 años que no encuentran trabajo, ¿no? Claro. Y cómo evitar
el altruismo y la filantropía, y cómo esos montos económicos gigantescos que se invierten a través del altruismo y la filantropía pudieran entonces distribuirse de modo que se genere empleo. ¿Cómo podría ser eso? Bueno, si acaso se puede o se quiere o no se quiere. Podría, pues, claro que se puede, y no se quiere, pero pues no se tiene la voluntad, ¿no? Muchas veces no es cuestión del querer, sino del poder, sino la voluntad de las partes para hacerlo. ¿Por qué no convendría invertir en generación de empleo en lugar de invertir en organizaciones de la sociedad civil? Yo siento que se perderían algunos puntos muy finos, ¿no? Por ejemplo, ok, tú generas empleos para cierto número de personas en una comunidad, ¿sí? Sin embargo, el que la gente tenga garantizado un empleo no le garantiza que tenga cubiertas todas las necesidades, ¿no? Estamos hablando de un tema bien importante que es el de la salud mental. Y a lo mejor el empleo te garantiza satisfacer tus necesidades básicas de vivienda, de alimentación, de vestido. ¿Y qué pasa con la parte emocional, con la parte sentimental de las personas? Con la parte de la mera convivencia con la familia, con los demás seres de la comunidad. Y una organización de la sociedad civil está presta para ayudar en ese tipo de problemas. Para dar la psicoterapia, para dar los talleres, para dar las terapias, para dar la capacitación. Sí. Es importantísimo pero si la gente ganara lo suficiente como para pagar por esos servicios y que no tuvieran que ser altruistas. Bueno, ya estaríamos hablando de una hipótesis, estaríamos de un supuesto, hablando de un ¿no? país de primer mundo. De un país de ensueño, ¿no? De un país de ensueño. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Participa en Facebook. En todo México.